Pero hoy día nos corresponde hablar del apóstol Pablo en Atenas. Los 3 discursos previos han enfocado el ministerio y las experiencias del apóstol Pedro en los capítulos 2, 10 y 12. Pero el libro de los Hechos tiene como personajes principales a 2 personas, siendo estos Pedro y Pablo. Lucas los presenta a ellos como los 2 pilares principales en la iglesia apostólica. Pero si eran los pilares principales, qué distintos no eran en todo sentido, en su trasfondo, personalidad, manera de ser, hablar y escribir. Pedro como el pescador de Galilea, hombre inteligente sin duda, pero sin estudios superiores, sin cultura refinada, siempre directo y robusto. Pablo, el judío celoso, originario de la ciudad universitaria de Tarso, erudito como pocos, creativo e indefectible, dedicado a erradicar la iglesia, hasta el día cuando el Señor lo agarró en el camino a Damasco y lo puso como apóstol. Yo admiro a los 2, pero siendo Pablo por lo menos de igual importancia, menos mal que el liderazgo de este campamento dio a Pablo por lo menos este lugarcito también. Detrás de los 2, por supuesto, queda el personaje principal del libro, quiere decir el Espíritu, quien dirigió los movimientos del uno tanto como del otro. Y si comparamos las experiencias de estos 2 en sus localidades distintas que me ha tocado a mí comentar, quiere decir a Pedro en Cesarea y a Pablo en Atenas, se podría imaginar 2 situaciones más distintas y 2 maneras de proceder más distintas. Difícilmente. Pero está bien. El libro de los Hechos nos muestra una multitud de diferentes personalidades y contextos en el cual el Evangelio fue proclamado. Lo mismo pasa con nosotros. Y estas diferencias hay que aprender a apreciarlas y a celebrarlas y no despreciarlas. Pensando ahora en Pablo, veamos en primer lugar su contexto en Atenas. ¿Cómo fue que llegó allí y qué pasó estando allí? El contexto de la visita de Pablo a Atenas y su discurso en el Areópago, literalmente colina de Ares, el dios de la guerra, es su segundo viaje misionero en compañía de Silas y Timoteos. En Hechos 15 en adelante, ahí vemos el mapa. Sí, está bien conocer un poco el mapa. Bien sabido, creo que hizo Pablo por lo menos 3 de estos famosos viajes. También el viaje larguísimo a Roma. Pero ahora le estamos siguiendo en su segundo viaje. Pablo y su equipo llegaron en Macedonia después de haber sido llamado allí en una visión que tuvo Pablo en Troas. Se puede ubicar Troas. Sí, a ver, sí, ahí está Macedonia. Ministraron en las ciudades de Macedonia, de Filipo, Tesalónica y Berea, pero fueron echados de cada una de estas ciudades debido a la persecución. Por fin los creyentes de Berea escoltaron a Pablo a Atenas en la provincia de Acaya, justamente allí, dejando a Silas y a Timoteo atrás para que se reunieran con él más adelante. Pero estando Pablo solo en Atenas, exploraba la ciudad. Lo que más le llamó, qué fantástica la ciudad hasta el día de hoy.
Lo que más le llamó la atención fue ver la ciudad llena de ídolos. Versículo 16. Sin embargo, como era su costumbre, él buscaba oportunidad para ministrar tanto en la sinagoga como en el mercado. Mientras hablaba con los peatones en el mercado y compartía las buenas nuevas de Jesucristo y de la resurrección, versículo 18, un grupo de filósofos y epicúreos y estoicos comenzaron a debatir con él. Para ellos, Pablo parecía como un simple charlatán, un recién llegado que predicaba dioses extranjeros. Sin embargo, estaban lo suficientemente interesados para querer saber más sobre sus enseñanzas. Tú vienes con ideas que nos suenan extrañas, le dijeron, y queremos saber qué significan. Entonces lo llevaron a una junta del concilio del Areópago, que se juntó tal vez en la misma colina del Areópago que podemos ver aquí, o en una sala en el mercado. Un concilio que consistió de un grupo de filósofos distinguidos y ciudadanos atenienses importantes. Ya hemos leído el pasaje correspondiente, pero hagamos un breve repaso de su contenido. No debemos de pensar, por supuesto, que estos pocos versículos que encontramos en Hechos 17 representan el todo del discurso de Pablo. Más bien, lo que tenemos aquí es una versión resumida por Lucas, con quien Pablo lo hubiera compartido en uno o varios de sus viajes juntos. Pablo comienza su discurso de forma positiva, encomendando a los atenienses por ser sumamente religiosos. Pero el ser religioso no significaba conocer al Dios vivo y verdadero. Por esto, Pablo se agarró de la oportunidad de explicarles quién y cómo era y es este Dios. Habían dos cosas que Pablo quería que supieran acerca de este Dios al que ellos adoraban, aunque lo hacían en ignorancia. Específicamente, quería que los atenienses supieran que el Dios supremo es tanto el creador como sustentador del universo. Como creador, Dios es el que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y por consecuencia no vive en templos construidos por hombres. Como sustentador, no necesita ser alimentado, contrario a los dioses que sí lo necesitaban, ya que él mismo es quien da todo, la vida, el aliento y todas cosas. Pero también quería que los atenienses se dieran cuenta del origen y destino de la humanidad. El punto principal de esta antropología es que todas las personas tienen un origen común al ser descendientes de un solo hombre, pero quienes han sido asignados distintos periodos de su historia, así como distribuidas las fronteras de sus territorios. El destino principal de la humanidad, sin embargo, es que todos busquen y encuentren a Dios para adorar y servirle. Este reconocimiento de Dios único lleva consigo ciertas consecuencias, dice Pablo. Implica que la gente ahora debe arrepentirse por no haberlo reconocido anteriormente y porque a la humanidad le espera un juicio futuro cuando Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Y cómo llevará Dios al cabo este juicio? Lo hará por medio de un hombre a quien ha levantado de los muertos, dice Pablo. Hasta aquí el discurso. Y habiendo terminado el discurso, Pablo esperó
para ver las reacciones. No resulta sorprendente el saber que hubo una variedad de reacciones. Algunos completamente escépticos se burlaron de la idea de la resurrección. Otros tenían algo de curiosidad al respecto y deseaban escuchar a Pablo otra vez. Sin embargo, habían algunos pocos, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, junto con una mujer llamada Dámaris y otros pocos más, que aceptaron el mensaje y se volvieron seguidores de Pablo. Ahora, qué oportunidad fantástica para Pablo fue esta de testificar en la presencia del concilio del Areópago. Como hemos visto, fue un discurso sumamente bien desarrollado por Pablo y bien resumido por Lucas. Para aquellos de nosotros que todavía estamos escribiendo ensayos o preparando ponencias, se puede sacar mucho provecho estudiando la manera en que Pablo desarrolla sus discursos, aquí y también otros. La forma tan lógica y sistemática en que presenta sus apuntes. Podríamos investigar el discurso en el Areópago desde este punto de vista literario con mucho provecho, cosa que desgraciadamente no podemos hacer en esta mañana. Pero algo hemos visto de esto, como él comienza con una observación general en cuanto a Dios y termina dentro de no poco, dentro de no mucho, con un llamamiento al arrepentimiento e incluso una mención de la resurrección. Muy impresionante. Pero hay varias otras cosas que podemos aprender del encuentro de Pablo también. Tal vez algunos menos obvios, pero sin embargo importantes. Yo sugiero que hay tal vez por lo menos 3 o 4 de estos en que Pablo nos modela en su encuentro con el concilio ateniense. Mientras Pablo estaba esperando la llegada de Silas y Timoteo en Atenas, él caminaba alrededor de la ciudad cuidadosamente observando sus lugares sagrados, quiere decir, aquellas esculturas de imágenes divinas fabricadas con oro, plata o piedra, a las que se refiere en el versículo 29. Al ver la ciudad totalmente entregada a la idolatría, le molestó a Pablo bastante, no porque no había visto tales ídolos en otras ciudades, pero tal vez porque él había asumido que en la renombrada ciudad de Atenas, sus ciudadanos se habrían entregado menos a la adoración de ídolos y más a la búsqueda de la sabiduría y la verdad. Qué desilusión significó para Pablo aprender que al contrario, tal como lo comenta Lucas, todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Supongo que algo semejante jamás hemos notado en nuestros centros académicos, por lo menos seguro no en Ecuador. Pero Pablo siguió recorriendo la ciudad tratando de entender su cultura actual. Un día, mientras investigaba todos los lugares sagrados de la ciudad, topó de repente en un altar con el curioso título Agnosto Theo, al Dios desconocido. Ahora, este descubrimiento le iba a servir como un excelente punto de contacto, una formidable transición de su preámbulo
hacia lo que él realmente quería hablar, decir, concretamente la identidad de este Dios desconocido. Vemos esto que antes de hablar, Pablo se dedicó a conocer bien el contexto cultural donde se encontraba para luego poder hablarles con confianza y autoridad. Y nosotros también nos conviene conocer el trasfondo de quienes les estamos hablando y lo que ellos están pensando. Esto aplica sin duda a cualquier ministerio transcultural hoy en día, ya sea que estemos hablando de ir a otras regiones geográficas o aún a otros centros intelectuales dentro de nuestras instituciones universitarias, especialmente si nos toque en algún momento dar testimonio en una facultad fuera de nuestra propia disciplina o especialidad. Pero también queremos ver la habilidad de adaptar el contenido, estrategia, retórica a su audiencia. La habilidad de Pablo para adaptar la estrategia de presentación a una situación nueva se vuelve particularmente clara cuando comparamos su discurso en el Areópago con el discurso a la audiencia de la sinagoga en Antioquía de Pisidia, en el capítulo 13. Ahí, ya que Pablo estaba hablando a una congregación judía bien enterrada en las Escrituras, su discurso consistía en gran parte en un repaso de la historia del Antiguo Testamento, la venida de Juan el Bautista y del mismo Jesús, antes de finalmente llamarles al arrepentimiento. Quizás cuando Pablo habló en la sinagoga ateniense, él había usado una manera similar para proceder. Pero aquí en el Areópago, en la presencia de los filósofos griegos, Pablo no podía asumir ningún conocimiento de las Escrituras o aceptación de su autoridad. En cambio, este escenario requería adoptar una estrategia mucho más deductiva. Esto es, argumentando desde principios primarios del conocimiento de Dios y el problema humano. Y cuando él quería citar algo autoritario, en lugar de citar las Escrituras, él hacía referencia a los filósofos, poetas griegos, como vemos al citar la frase "en él vivimos, nos movemos, existimos", del poema Crítica atribuida a Epimenides, un poeta filósofo cretense del siglo V a.C., o la frase "de él somos descendientes", atribuida a Aratus, poeta del segundo siglo a.C. Una vez más, el ejemplo de Pablo es inspirador. Su conocimiento de la literatura y cultura contemporánea nos inspira a conocer el marco intelectual de nuestros tiempos lo mejor posible. No sirve de mucho citar versículos o capítulos de las Escrituras si las personas con quienes estamos hablando no aceptan la autoridad de estos escritos. Diferentes contextos requieren el uso de distintas estrategias retóricas. Pablo, citando a Epimenides y Aratus, es similar a un orador inglés citando tal vez Hamlet de William Shakespeare o El Paraíso Perdido de John Milton, o un orador de habla española citando Don Quijote de la Mancha o 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. A su tiempo, por supuesto, también vendrá la oportunidad de compartir las Escrituras mismas, pero todo a su tiempo. Veamos luego la valentía al enfrentar posible peligro.
¿Qué puede ser el peligro que estamos hablando? ¿No era esta una reunión agradable y amigable entre académicos? ¿Algo como un simposio o un grupo de debate? Pues sí y no. Sin duda era una reunión de intelectuales y ciudadanos importantes, pero también era una reunión repleta de posible peligro. Recordamos, por ejemplo, lo que le pasó a Esteban cuando fue puesto delante de la corte del Sanedrín en Jerusalén e intentó persuadirlos acerca de la verdad de Jesús. Pero seguramente la amenaza en Atenas no era similar. ¿O sí? Posiblemente sí. Bien, puede haber sido. Fijémonos otra vez en la respuesta inicial de los epicúreos y los estoicos. Algunos de ellos simplemente se burlaron con un comentario sarcástico que está tratando de decir este hablador, charlatán, recogedor de semillas. Pero otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Es verdad que no es nada divertido ser el objeto de desprecio y chistes, tal como se ha llamado recogedor de semillas. Pero la segunda acusación parece ser predicador de dioses extranjeros. Esto fue mucho más grave. ¿Por qué? Porque algunos 4 siglos atrás hubo un filósofo famoso quien fue arrestado en una forma similar y recibió una pena de muerte. Me refiero a Sócrates, el padre de la filosofía del Occidente, quien, de acuerdo a Platón, fue acusado de promover dioses extranjeros y corromper la juventud de Atenas, y consecuentemente fue obligado a cometer suicidio. No podemos estar 100% seguros que Pablo estaba expuesto a un peligro similar, pero dada la memoria cultural de los atenienses, es probable que todos los presentes estaban conscientes del contexto de Sócrates y de la seriedad de los cargos contra Pablo. Sin embargo, a pesar de esto, Pablo no titubeó en compartir con ellos no solo una teología natural, refiriéndose a la creación y al destino humano, pero también con una doctrina cristiana única como la realidad de la resurrección y, menos popular aún, la anticipación del juicio universal. Según la reacción de la mayoría del concilio, sabemos que ninguna de estas plantaciones fue muy popular con los miembros del concilio. Sin embargo, Pablo no iba a comprometer la verdad del Evangelio solo para estimular los oídos de sus ilustres audiencias o para salvar su pellejo. Y nosotros, ¿qué riesgos estamos listos a asumir al compartir el Evangelio? ¿Que se burlen de nosotros, tal como lo fue Pablo? Hay muchas enseñanzas bíblicas no muy populares en nuestro ambiente cultural. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar y defenderlas? Ojalá que no sea necesario correr el riesgo del martirio tal como le fue a Esteban, a Jacobo y otros. Anoche Josué habló de los costos de seguir a Jesús. No le pasó nada a Pablo en esta ocasión, pero sí, según su propio testimonio en segunda carta a Timoteo y según la tradición bien comprobada, también pagó con su vida en la persecución con los cristianos por Nerón en Roma. Pero para concluir, veamos también cómo debemos dejar los resultados a Dios.
podemos pensar brevemente en las distintas reacciones de parte de los miembros del Areópago a la conferencia de Pablo. Como se sabe, algunos se burlaron de él y su mensaje, otros se mostraron medio interesados y unos pocos aceptaron su mensaje y le siguieron. Me imagino que tal resultado comparativamente pequeño pudo haber sido algo nuevo para el apóstol. Pues de todo, él estaba acostumbrado a que la gente respondiera en números mucho más grandes y amplios. ¿Puede ser que se desanimó Pablo con los resultados en Atenas? Hay algunos que piensan que después de que Pablo dejó Atenas para ir a Corinto y luego escribí la carta a los Corintios, que ahí hay algunas palabras que reflejaban sobre su experiencia desalentadora en Atenas. Él escribe en capítulo 2, yo mismo cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hizo con gran elocuencia y sabiduría, me propuso más bien estando entre ustedes no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Estas palabras han sido interpretadas como un reconocimiento de que su estrategia apologética en Atenas fue un fracaso. Francamente, no me convence de todo este modo de interpretar la palabra en 1 Corintios. Lo que sabemos es que Pablo llevó a cabo un discurso espectacular en un ambiente extremadamente exigente en Atenas, donde pocos o ninguno de nosotros podría haberlo hecho mejor. Es verdad que solo unos cuantos aceptaron el mensaje. Aún más al grano tal vez es el hecho que hasta donde sabemos, Pablo no logró dejar una iglesia en Atenas. Estoy seguro que a Pablo le hubiese gustado haber visto una respuesta más positiva, pero al mismo tiempo se me ocurre que se quedó conforme con haber simplemente hecho lo que él estaba llamado a hacer. Lo hizo a lo mejor de su capacidad y después tuvo que dejar los resultados en las manos de Dios. A veces nosotros también pasa lo mismo. Podemos testificar a la verdad del Evangelio en cualquier número de escenarios, algunos chicos, otros grandes. A veces las personas responden positivamente, a veces no. A veces la semilla cae en buena tierra, otras veces en tierra dura. Como Pablo, nosotros también hacemos lo que fuimos llamados a hacer y lo hacemos de la mejor manera posible y dejamos los resultados a Dios. Algunos plantan, otros riegan, pero finalmente es Dios el que da el crecimiento, como Pablo también dijo en el mismo capítulo 3 de 1 Corintios. ¿Habrá alguna aplicación de esto para nosotros que hemos participado en este campamento? Posiblemente. Hay varios de ustedes que han invertido mucho tiempo y grandes esfuerzos para poder realizar este evento. ¿Habrá valido la pena? A veces uno se desanima después de haber participado en algo intensamente. Pero aquí tenemos que aprender a hacer lo que hizo Pablo, dejar los resultados en las manos de Dios. En realidad no veo ninguna razón por ser desanimado en esta ocasión. Todo lo contrario, me parece haber sido un éxito grande. Pero sí, a veces en la vida uno puede desanimarse. Pero habiendo hecho lo mejor dentro de nuestras posibilidades, dejamos los resultados a Dios. Por eso quiero dejarles con una pequeña pero rica bendición. Que el Señor haga resplandecer su luz sobre ustedes
siempre y que haga su paz, les infunda sus corazones, esta paz que pasa todo entendimiento, y que todo esto sea según la gracia de nuestro Señor Jesucristo, según el poder del Espíritu y también la soberanía del Dios mismo. Que así sea y el Señor les bendiga ricamente. Gracias por su atención.